Desde hoy día vamos a entrar en razón. ¿Qué es la administración hospitalaria? Si ustedes se acuerdan cuando hemos hablado de las especialidades que componen la salud pública, habíamos dicho que la gestión hospitalaria, administración hospitalaria, administración sanitaria, gerencia hospitalaria, como quieran llamarlo o llamarla, es la ciencia social y técnica que se relaciona con planificar, organizar, dirigir y controlar tanto las organizaciones públicas como las organizaciones privadas que prestan servicios de salud. ¿Sí? Desde hoy día, cuando yo me refiera a un hospital, me voy a referir a cualquier tipo de centro de salud que haya, desde los centros de salud de primer nivel hasta los de tercer nivel, sea público, sea privado, lo vamos a llamar hospital, a no ser que necesitemos hacer una aseveración justa de un centro de salud de primero, de segundo, etcétera. ¿Está bien? Entonces, cuando escuchen la palabra hospital es que nos estamos refiriendo a cualquier tipo de centro de salud. Entonces, la administración hospitalaria, el gerente hospitalario, tiene que planificar, organizar, dirigir y controlar todo lo que ocurra dentro de un hospital, tanto la parte administrativa como la parte médica. Pero estas cuatro cosas no se podrían hacer si nosotros, como gerentes, no tuviéramos acceso a ciertos recursos. Y estos cuatro recursos son los pilares sobre los que se apoya la administración hospitalaria. Los recursos financieros, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y los recursos de infraestructura. Sin embargo, de estos cuatro, hay uno que es el más importante, ya sabemos cuál es. Son ustedes, el talento humano. Si no tenemos un talento humano bien preparado, no vamos a poder manejar ninguno de los otros tres recursos que tengamos. ¿No es cierto? Entonces, los cuatro pilares bien clavados en la tierra y encima la administración hospitalaria, con las cuatro funciones que tiene el gerente. Imagínense eso. La gestión hospitalaria también es el diseño y el desarrollo de estrategias. ¿Qué es estrategia? ¿Será lo mismo que planificación? Yo creo que no. Pero hace parte de la planificación. Una hace parte de la Sí. pero ¿qué es estrategia? Para usted, no le estoy pidiendo que me dé la definición exacta, ¿no? ¿Qué es? Siga, perdón. Es una manera de lograr conseguir algo que quiera, alguna cosa así. ¿Cómo será planificar eso? Doctor. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es planificar? Yo creo que es una manera más fácil de lograr algo ¿Lograr qué? Un objetivo. Ustedes todos los días planifican, aunque lo hagan inconscientemente. Y lo que les decía a mis alumnos de prácticas, la forma de planificar que tenemos los hombres es totalmente distinta de la forma que tienen de planificar las mujeres. ¿Qué hace usted para levantarse temprano y llegar a la universidad a las 8 de la mañana? Doctor, es natural de mí porque me despierto temprano todos los días. Aparte de despertar temprano, ¿cómo planifica lo que va a hacer durante el día? Claro. Toma café, hacer ese Sí, yo
¿Es eso? ¿El seguimiento? Claro. Todos tenemos una rutina diaria Sí, es la que rutina. queramos o no queramos, la planificamos constantemente. Sí, yo hago muchas cosas. Hago muchas cosas. Hoy mismo hice tanta cosa. A ver, el varón no sabe con qué se va a vestir hasta el momento de la ducha. ¿Sí o no? En la ducha nos estamos pensando por lo que nos vamos a vestir. En cambio la mujer no. La mujer la noche anterior, en el 99% de los casos, ya sabía con qué va a venir vestida a la universidad al día siguiente. Eso es verdad, eso sí. Yo soy así. ¿No? Entonces, la mujer... También, esa es otra opción. A veces no sabemos que ni qué nos vamos a poner, abrimos y nos ponemos lo primero que encontramos. Eso es verdad. Ahora fíjense que la mujer planifica con más antelación lo que va a hacer en su vida. La mujer es más organizada. Más organizada en cuanto a planificar. Pero el varón es mejor creando estrategias. ¿Por qué creen que todos los generales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial eran varones? Que eran mejores estrategas. ¿No es cierto? Entonces, esa es la diferencia que tenemos en el pensamiento. Las mujeres planifican perfectamente bien lo que van a hacer de hoy día hasta que salgan del internado, por decir eso. Saben perfectamente lo que van a hacer. En cambio, nosotros no. Nosotros somos felices viviendo el momento. Es lo mejor. ¿Ah? Es lo mejor. De repente no. Porque cuando te das cuenta de que tenías que haber planificado, realmente es que estás necesitando que alguien concentre tu vida. Es por eso que se ha creado el matrimonio o la relación de pareja. Porque la mujer planifica, el varón crea estrategias y los dos crecen juntos. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que planificar es saber lo que vamos a hacer durante el día. Y la estrategia es cómo lo vamos a hacer. ¿Me entienden? ¿Qué es? Lo que vamos a hacer es el plan. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es la estrategia. Ahora, ¿cuál viene primero? El plan. ¿Ah? La planificación. El plan. Generalmente primero viene la planificación. Pero en algunas circunstancias primero tenemos que crear nuestras estrategias. ¿Han entendido la diferencia entre estrategia y planificación? Porque a partir de eso, ese es el primer paso para que ustedes empiecen a pensar como gerentes. Y van a ver que dentro de 16 semanas van a pensar totalmente diferente en la forma de planificar hasta su propia vida. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planificar. ¿Qué vamos a hacer como hospital con nuestra comunidad? Pero para saber qué vamos a hacer, primero tenemos que saber cómo están allá afuera. Ya se los he dicho. Una vez que tengamos la información, comenzamos a planificar. Una vez que tengamos la planificación, empezamos a crear estrategias de cómo lo vamos a hacer. Ya gráficamente, los recursos son los pilares de la administración hospitalaria. Sobre estos pilares, nosotros, no me ha traído su... No es muy chiquito. Eso ha servido mucho el otro día, ¿no? Sobre esos 4 pilares, nosotros vamos a planificar, coordinar, dirigir y controlar. A grandísimos rasgos, esto es la administración hospitalaria. El gerente tiene que saber qué es lo que tiene que hacer dentro del hospital. Creo que mejor me siento. ¿Me escuchan bien allá, no? No, sí, está bien. ¿Ah, sí? Muchísimas gracias. Y van a disculpar la voz. Sí, cuidado, nos Eso vamos. después se cae. Y yo que todavía sigo con las secuelas de la ruptura del tendón, estamos medio fregados. Bueno, al hospital se lo puede ver de diversas maneras.
desde la parte de infraestructura, de la parte funcional y de muchas otras cosas. Hoy día lo vamos a ver al hospital como empresa, como una institución que presta servicios. ¿Está bien? Entonces, en la actualidad, el hospital tiene una gran responsabilidad social para con su comunidad. Ya ha pasado la época en que el hospital era simplemente el dador de salud. Curábamos a nuestros pacientes y hasta luego. Ahora no. Ahora nosotros tenemos que saber qué pasa en la comunidad, de qué se está enfermando la comunidad y cómo debemos nosotros atenderlos para que esa comunidad esté sana. Ya les había dicho, el hospital ha pasado, la salud ha pasado de ser la relación uno a uno entre el médico y el paciente a ser la relación del médico con toda su comunidad. Entonces, para que un hospital sea eficiente, primero que nada tiene que corregir sus deficiencias y brindar las mayores garantías al paciente, en todo sentido. La siguiente, por favor. Entonces, el concepto de hospital se ha transformado de ser una institución totalmente subsidiada por el Estado o por un mecenas. ¿Sabe lo que significa mecenas? Son esos personajes que tienen mucho dinero, que donan plata a los hospitales, a los orfanatos, ¿no? Y luego aparecen sonrientes en el periódico y en la televisión. Esos son los mecenas. A esto lo vamos a llamar hospital antiguo, porque esto pasaba antes de la última gran revolución que ha tenido el planeta. En la actualidad, el hospital ha pasado a ser una empresa autosuficiente desde el punto de vista económico. ¿Por qué? ¿Por qué el hospital tiene que ser autosuficiente en la parte económica? Tiene que arcar con las despesas del hospital. No las mucho. Porque tiene que arcar con las despesas del propio hospital. Exactamente. Si es un hospital público y el Estado le da dinero, ese dinero no le alcanza para subsistir. Entonces, en la actualidad el hospital tiene que generar su dinero para tener mejores médicos, tener mejores implementos técnicos, insumos, etcétera, etcétera. Es de esa manera que el hospital se ha convertido en una empresa. Y al ser una empresa, el paciente, ¿en qué se ha convertido? Los que ya saben no hablan. ¿Ah? El paciente se ha convertido en un cliente, al que ya no solamente le brindamos el servicio de curación, sino le brindamos servicios agregados. El paciente ya no tiene que salir del hospital a buscar un laboratorio, rayos X, una tomografía, una ecografía. Ya no. El alojamiento que se le presta ahora es mucho mejor que hace años. La comida. ¿Quiénes estaban conmigo esta mañana? ¿Qué hablábamos de la comida? La peor comida del mundo es la comida de un hospital. Y ahí se van a dar cuenta cuando estén en el internado. De verdad, es horrenda la comida de un hospital. Pues nosotros estamos brindando ahora al paciente servicios nuevos y complementarios. Y no solamente a él, sino y hemos pensado en su familia y en su entorno más cercano. Le brindamos una cama para que duerma el acompañante, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas más que el gerente junto con su equipo de trabajo podría idear para mejorar esos servicios complementarios. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos que ver al hospital desde una empresa, como una empresa. Y basados en una cosa muy importante, grábense esto en su cabeza. La única manera de que ese hospital sobresalga, esa empresa de cualquier rubro sobresalga, es teniendo calidad en lo que hace. ¿Me entienden? Si nosotros no tenemos la calidad suficiente, la competencia nos va a pasar por encima y nos vamos a quedar estancados. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces,
En la actualidad, el hospital es una empresa que combina factores de producción como cualquier empresa. El ejemplo que les he dado durante la semana, la fábrica de Coca-Cola. ¿Cuál es su producto estrella? La Coca-Cola. Pero también tiene productos subyacentes. La Fanta, el Sprite, los jugos, el Powerade y una infinidad de productos que hacen que sea una de las fábricas más grandes del mundo. Lo mismo pasa en el hospital. ¿Cuál sería nuestro producto estrella? Otra vez, los que ya saben no hablo. ¿Cuál sería nuestro producto estrella? El servicio que brindamos al paciente, las curaciones, la internación. Pero en una sola palabra, ¿qué me diría usted? ¿Ah? Salud, mantenimiento. La calidad de la salud. Ese es nuestro producto estrella como hospital. Eso es a lo que tenemos que tender todos. La asistencia médica. Ese es nuestro producto estrella. Lo demás que hemos hablado hace un momento, los rayos X, el laboratorio, el alojamiento, la comida, la atención a los familiares, etcétera, etcétera, son productos agregados a nuestro producto estrella. La siguiente, por favor. En la actualidad, que un paciente entre a un hospital o a un consultorio hace que el médico, las enfermeras y todo el personal de salud se preocupe que de ese hospital los pacientes salgan con un diagnóstico, con un tratamiento y de ser necesario con la rehabilitación. Es decir, salud integral. Les repito, ¿qué pasaba antes cuando la relación era uno a uno, individual? El paciente se iba y a mí no me importaba como médico qué pasaba durante los próximos 15 días. En cambio ahora no. La mayor parte de los hospitales te dan una consulta gratis, una reconsulta que se llama, para que el paciente venga con el médico que lo ha atendido y nosotros sepamos cómo está. Porque puede ser que se haya ido sano, pero en 15 días puede ser que otra vez haya habido una recaída. Entonces, ese ya es otro servicio agregado que le damos a nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, cada hospital en la actualidad es una empresa de producción múltiple. ¿Por qué? Porque producimos salud. Sin embargo, ¿qué nos diferencia de las empresas comunes y corrientes? La Coca-Cola produce Coca-Cola por millones, Fanta por millones, ¿no es cierto? El hospital no. Cada vez que un paciente va al hospital, es un producto nuevo. ¿Por qué? Porque por más de que vengan 10 pacientes que tengan la misma patología donde usted es, a esos 10 pacientes ustedes los van a tratar de una manera distinta. Entonces, cada vez que curen a un paciente, es que han creado un producto nuevo. Entonces, si todititos nosotros atendemos a 10 pacientes, imagínense la cantidad de productos nuevos que atendemos cada día, que creamos cada día. ¿Se entiende lo que les he dicho? Por lo tanto, a ningún paciente ustedes pueden tratarlo de la misma manera que al otro. Y aunque lo quieran hacer, no lo van a poder hacer, porque cada paciente que llega donde ustedes es completamente diferente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el concepto de hospital visto desde la parte empresarial? Es un conjunto de recursos humanos, materiales, tecnológicos y de infraestructura que están organizados para proporcionar asistencia médica preventiva, curativa y de rehabilitación a una comunidad con máxima eficiencia y óptima rentabilidad económica. Ahora, muchos de ustedes, al leer esta frase, óptima rentabilidad económica, van a pensar que como médicos estamos tratando de mercantilizar la medicina. Y no lo entiendan por ese lado. Entiéndalo desde el punto de vista que si no tenemos una óptima rentabilidad económica, nuestro hospital no va a llegar a ser lo que nosotros queremos que sea.
Por eso es que se cobra una consulta. Para que ese hospital, con ese dinero que nos pagan, paguemos los sueldos de nuestros médicos, compremos insumos, tengamos mejor tecnología. No para hacerlos ricos. ¿Hay médicos que son multimillonarios? Sí. Pero el 80% de los médicos vivimos como personas normales, ¿no? Vivimos de nuestro trabajo. Entonces, no la veremos de esa parte de mercantilizar la salud, sino de que ese dinero nos va a servir para mejorar la salud de nuestra comunidad. La siguiente, por favor. El principal objetivo del hospital es lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de los pacientes, en condiciones de que tengan la misma oportunidad, la misma equidad, la misma calidad, tengan plena accesibilidad a todos los servicios. Y así defender la vida y proteger la salud desde que la persona es concebida hasta que la persona fallece. Este es el principal objetivo. Sin embargo, tiene objetivos secundarios muy importantes. Por favor. Tenemos que garantizar como gerentes una atención médica de calidad. Ya está de más decir. Creo que ya les he metido en su cabeza tanto esto que se deben soñar con la calidad de atención médica. Pero acuérdense que vamos a hablar de la calidad de atención médica hasta el último día de clases. Acuérdense, porque ese es nuestro fin. Entonces, la atención médica de calidad se consigue mediante la organización y capacitación de los profesionales encargados de esta gestión. Nosotros como personas no podemos quedarnos tampoco estancados en lo mismo. Ya soy médico. No. Si ustedes no se actualizan constantemente, si no nos actualizamos constantemente, los médicos que vienen atrás igual, nos van a pisar y se acabó, ¿no? Entonces, tenemos que capacitarnos personalmente, pero el hospital también les tiene que brindar a ustedes capacitación continua para que mejoren ustedes tanto en la parte científica como en la parte personal. La siguiente, por favor. El gerente tiene que velar por el correcto funcionamiento del centro asistencial. Ya les he dicho el ejemplo, creo que a nadie le gustaría entrar a un hospital sucio, a un hospital que tenga las sillas rotas, los consultorios que no tengan mínimamente las cosas necesarias para funcionar. A nadie le gustaría, ¿no es cierto? ¿Volverían esos hospitales? ¿De voluntad propia? De repente no. ¿No es cierto? Porque los profesionales del hospital también. Todo el entorno del hospital tiene que ser bueno. Entonces, partiendo de que el bienestar del paciente es lo más importante, es esencial que el gestor hospitalario se asegure de que el servicio prestado al paciente sea el mejor, en todo sentido. Siguiente, por favor. Pero no solamente es cuestión de que nosotros brindemos una calidad de atención o una atención de calidad, mejor dicho. Si no hay un buen manejo de los recursos, no digo que nada. Si los que manejan nuestro dinero en el hospital no saben cómo hacerlo y gastan más de lo que reciben, no vamos a funcionar tampoco. Entonces tiene que haber siempre una administración eficiente en la parte financiera. Por favor. Este es un objetivo actual. Prevenir escenarios difíciles. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Estábamos prevenidos? No, para nada. En ningún sentido. Entonces, el hospital actual, el hospital moderno, tiene que estar prevenido para cualquier caso que no va a ser siempre una patología como el COVID. Pueden haber terremotos, pueden haber grandes accidentes de autos, incendios, inundaciones, cualquier cosa que ocurra en la comunidad, el hospital tiene que estar capacitado y diseñar medidas preventivas que ayuden o faciliten en momentos extraordinarios un correcto funcionamiento del centro. Entonces, eso es planificar. Tenemos que planificar que no nos falte nada en ninguna situación. Por favor.
Entonces, hasta ahora hemos hablado de la administración hospitalaria en general, pero ahora vamos a hablar de lo que tiene que hacer cada uno como gerente. Y tiene 5 funciones: planificar, organizar, ejecutar, retroalimentar, controlar y evaluar. Por favor, ¿qué es planificar? De lo que hablábamos hace un rato. Es un proceso corporativo creado para facilitar el alcance de la situación deseada en el futuro por medio de estudios para diagnosticar factores críticos que puedan impedir el crecimiento de una empresa. ¿Qué es lo que el hombre o la mujer siempre quiere y nunca puede? O por lo menos en nuestra época no se va a poder. Piense. ¿Qué es lo que el hombre o la mujer quiere, pero por el momento no se va a poder? Que acudimos incluso hasta brujos para saber qué va a pasar. El futuro. ¿Cierto? Todos queremos saber qué nos va a pasar de aquí en adelante. ¿Sí o no? Pero lamentablemente ni los grupos más capos nos pueden decir qué es lo que nos va a pasar de aquí a 3 días. ¿O no? Entonces, ¿cuál es nuestro consuelo? Nuestro consuelo es planificar. Porque planificando vamos a tratar de saber más o menos qué va a pasar en el futuro. Cuando llevemos planificación estratégica se van a dar cuenta mejor de eso. De cómo es la planificación ya hasta el fondo. Mientras tanto, con que sepamos esto es suficiente. La siguiente, por favor. ¿Qué es organizar? ¿Qué hemos hecho el primer día de clase? Antes de comenzar. Nos hemos organizado. Hablamos cómo iba a pasar todo el semestre para organizar. Exactamente. Todos cumplimos lo que hemos organizado. Porque si no hubiéramos puesto las reglas claras, ahorita muchos de ustedes seguirían llegando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? La verdad. Y perdemos mucho tiempo de clase esperando que uno entre, que otro entre, etc. ¿No es por caprichoso? Pues nos hemos organizado. ¿Y qué es organizar? Coordinar las actividades de un conjunto de personas para el logro de un bien común. ¿Cuál es nuestro objetivo? Aprobar, tener conocimientos de administración hospitalaria. Ese es su objetivo. Entonces, si estamos organizados, vamos para adelante. Una vez que hemos planificado y una vez que hemos organizado, adelante, por favor. Soy yo, Entonces, perdón, antes, la organización es un sistema ordenado, coordinado y estructurado de procedimientos y normas del funcionamiento de un grupo humano con objetivos definidos. Esa es la coordinación. ¿Qué viene después de coordinar? Y planificar. Dirigir, controlar. Ejecutar. Ejecutar lo que hemos planeado. Ese es el fin. O si no, ¿para qué hemos planificado y coordinado? Si no lo vamos a poner en funcionamiento. Eso es ejecutar. Es el final lógico esperado. Es decir, el plan se elabora con el fin de ponerlo en práctica. Siguiente, por favor. En pocas palabras, vas a ejecutar tus estrategias para llevar el proyecto a la línea de meta. Control y evaluación. ¿Es lo mismo controlar y evaluar? No. Mucha gente piensa que controlar y evaluar es exactamente lo mismo. Ahora tengan en claro que son dos cosas totalmente distintas. Sobre todo en el momento que llevemos adelante un proyecto, una acción o un plan dentro de una empresa o el hospital. El control se lleva a cabo desde el momento en que empezamos a planificar hasta el momento en que se acaba la retroalimentación. Es decir, durante todo el proceso del proyecto.
Y la evaluación se lleva a cabo una vez que ha terminado el proyecto. Al día siguiente de que ha terminado nos sentamos y vemos, de acuerdo a lo que nos vayan informando nuestros encargados de control, qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. Entonces, control a través de la duración del proyecto, evaluación una vez que concluye el proyecto. Por favor, el control del proyecto es un conjunto de procesos que se implementan para comprender e incidir en los tiempos y el dinero necesarios para llevar a cabo un proyecto. La siguiente. Cada control del proyecto se centra en una parte a la vez. Cronograma, recursos, riesgos potenciales. ¿Qué es un riesgo potencial? ¿Qué es un imprevisto? Uma coisa que você estava esperando. Es algo que ocurre que no estábamos esperando. Hasta para eso tenemos que estar preparados. Porque si no sabemos corregir ese imprevisto en el momento, nuestro proyecto puede salirse del camino y fracasar por cosas pequeñas. Ayer uno de sus compañeros, o antes de ayer, me decía, ha llegado retardo y ha esperado a que terminara la clase para explicar. Alguien se parqueó delante de su auto o de su garaje, no podía sacar el auto. Es un imprevisto que normalmente no lo tenemos en mente, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que tener lo que se llama un plan B. Es decir, en caso de que me pase esto, ¿qué voy a hacer? Y eso es corregir los errores que pueden producirse durante el proyecto. Adelante, por favor. ¿Qué es la evaluación? La evaluación básicamente es a la par del control, ¿no es cierto? Pero el control nos va a hablar inmediatamente, en cambio la evaluación al final nos va a decir qué cosas de la planificación están mal o están bien. Tiene una duración predeterminada y está establecida dentro del marco general del programa. La siguiente, por favor. Su objetivo es evaluar sistemática y objetivamente los avances a través de las distintas fases de un proyecto y se aplica para actividades y proyectos ya finalizados. Entonces, esa es la diferencia. Adelante. ¿Qué es la retroalimentación? ¿A qué fila no le he preguntado? A ver. ¿Qué es retroalimentar? Tendrá que esperar. Estoy pasando clases, hermanito, te llamo en un ratito. Ya, hermano. ¿Qué es retroalimentar? Hacer una introducción de lo que has visto. Fuerte para que escuchen todo. Hacer una introducción de lo que se ha visto antes. En inglés, ¿qué se dice a la retroalimentación? Feedback. Exactamente, feedback. De repente lo conocen de esa manera. ¿Qué es el feedback? Feedback é depois que passa alguma coisa que vamos a atuar, a discutir lo que ha pasado. Mas retroalimentar lo que... Una vez que tenemos la información y hemos hecho la evaluación, vamos a sacar conclusiones. Y esas conclusiones las vamos a volver a poner en la planificación de acuerdo a dos parámetros. Si la conclusión nos dice que lo que hemos hecho está bien, vamos a tener lo que se llama retroalimentación positiva. Vamos a volver a la planificación o al lugar donde nos ha llevado la conclusión y nos va a decir, esto que han hecho bien lo tienen que mejorar. Si la conclusión nos dice que lo hemos hecho mal,
vamos a tener una retroalimentación negativa y nos va a llevar al lugar donde hemos encontrado el error y nos va a obligar a rectificar esa parte del plan para que la próxima vez que pongamos en actividad nuestro plan, lo que hemos hecho mal, lo hagamos bien. Eso es retroalimentar. Eso es lo que se conoce como feedback en los términos de administración. La siguiente, por favor. La retroalimentación negativa es lo que les decía, nos indica lo que está mal para que la información inicial se corrija. Pretende mantener el equilibrio del sistema, ya sea contrarrestando o variando los efectos de algunas de las actividades que hemos realizado. La siguiente. Y la positiva se relaciona con los procesos evolutivos de crecimiento o de cambio del sistema para que éste se desvíe a un equilibrio nuevo y mejor. ¿Se ha entendido? Porque los veo a muchos con un signo de interrogación gigante sobre su cabeza. ¿Qué parte no se ha entendido? Para que la repitamos. Hacemos. El gerente, como persona, tiene que cumplir estas 5 claves para poder dirigir una empresa. Y la primera es la vocación. Van a levantar su mano los que desde pequeños han querido ser médicos, que no han pensado ser otra cosa. Levanten. Levanten, pues levanten. Con orgullo. La mayoría. La mayoría se pasa al grupo de los locos. ¿Usted ha levantado su mano? ¿Cuántos médicos hay en su familia aparte de usted? 3. Hay médicos en la familia. Ahora ya quiero levantar su mano. ¿Usted cuántos médicos hay en la familia? Generalmente no hay médicos en la familia. Por eso digo que son pocos. Hay familias con médicos que a veces los obligan a seguir la carrera, pero a veces, al ver lo que hace el papá o la mamá o el hermano, nos enamoramos también de la carrera. ¿Quiénes no han levantado su mano? Por aquí he visto que varios no han levantado su mano. Usted no ha levantado. ¿Por qué está estudiando medicina? Porque uno que me gusta, no es mi sueño desde niño, pero me gusta, es interesante. 2, que en Brasil es bien pago, bien reconocido, que también es un criterio. Y ya tenía mi hermano mayor que estaba haciendo medicina acá, entonces ha sido un camino natural. Fíjense la diferencia de la forma de pensar. Por aquí, ¿quién no ha levantado la mano? Usted. ¿Por qué está estudiando medicina? Tuve la oportunidad de participar en mi vida y lo realizó. Entonces, hay diferentes cosas que nos llevan a lo mismo, a la vocación. Si nosotros no tenemos vocación de servicio al prójimo, es que hemos venido nomás a buscar mujer o esposa o marido a la facultad. No hay otra. Les preguntaba esta mañana a Andrea, ¿cuántos han ingresado en total a la facultad en su curso? Más de 300 personas. Más de 300. ¿Cuántos quedan? Unos 720 personas más o menos. Más de la mitad ha desertado. No digamos desertado. Algunos por algún motivo han perdido cursos y están más abajo que ustedes. Incluso por falta de dinero han podido dejar de estudiar una época. Pero hay gente que ha venido a probar suerte. Y eso ténganlo por seguro. Y ustedes saben quiénes son. Los que siempre llegaban al examen de anatomía sin haber estudiado, los que no se molestaban en ir a reconocer las estructuras anatómicas. Ustedes saben quiénes son, por qué se han quedado. Y si están aquí, en este momento, el 99% de ustedes es por vocación. La siguiente, por favor. ¿Pero qué es la vocación? No importa que trabajemos en un sistema público, en un sistema privado, en la seguridad social, en un centro de salud o en un consultorio. La vocación de servicio y atención al prójimo en materia de salud debe ser nuestro punto de partida como personas para lograr la calidad y la excelencia en nuestra profesión. Sin embargo, de nada sirve que tengamos vocación.
Siguiente, por favor. Perdón. La vocación también puede ser al mismo tiempo pasión y compromiso. ¿Ha hecho alguna sutura alguna vez? No, doctor, solo ¿Quién ha hecho sutura? Levanta la mano. ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha sentido cuando ha hecho una sutura? Que estava tendo certeza de que aquilo que ele fez para mim. ¿Qué ha sentido? ¿Qué han sentido? ¿Han sentido realización? Esa es la primera realización que han sentido como médicos. ¿Cuál es la segunda? Marina, ¿se acuerda? UPA. Atender un parto. ¿Quiénes han atendido un parto? ¿Ah? No importa. Han estado presentes en la cirugía, han ayudado en la cirugía. El que ha tenido el parto natural, ¿qué ha sentido? Es muy bonito. Eso que dice que es muy bonito es realización. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos teniendo pasión y compromiso con nuestra gente. Porque si alguno de ustedes que ha hecho una sutura o ha atendido un parto y me diga que no ha sentido nada, es que está estudiando medicina por si acaso. Yo les aumento una más. ¿Cuál es la tercera realización que todavía les falta a ustedes? Es el. ¿No? Yo ya les he dicho. El día que ustedes sellen su primera receta o su primer lo que sea en el hospital, con su nombre, y pongan, ¿qué se llama? Cariño. Y ustedes pongan su firma encima de eso, ese día se van a sentir médicos de verdad. A eso aspiramos. A eso, por eso están aquí. Por eso es que tenemos vocación, tenemos pasión y compromiso. Y esto, nosotros como médicos y como gerentes, tenemos que tratar de transmitirlo a todo el personal que trabaje con nosotros. ¿Está bien? La siguiente. Pero si tenemos vocación, pero si no tenemos como prioridad al paciente, es lo mismo que no. El paciente debe ser lo primero que tenemos en cuenta. Y el gerente tiene que juntar las 4 áreas de acción de trabajo en un hospital, que son la atención médica, la administración, el mantenimiento y los servicios que prestamos, haciendo que estas 4 fases del trabajo en el hospital tengan un eje en común. Y ese eje en común tiene que ser la atención médica de calidad brindada a nuestro paciente. Si juntamos las 2 cosas, vamos a tener éxito como médicos. La siguiente. Sin embargo, cada día ustedes ven en la televisión, en las redes sociales, en todo lado, que la gente habla mal de nosotros. Y no solo de nosotros, sino de todos los funcionarios de salud. ¿Por qué? Porque creen que somos ineficientes, porque creen que no tenemos preparación, porque creen que somos agresivos y tratamos mal al paciente, al familiar, al amigo. Entonces el gerente lo que tiene que hacer en la actualidad es crear un cambio en la cultura de atención al paciente. Y ese cambio de cultura de atención al paciente no solamente se refiere a los médicos. Si ustedes llegan a ser directores de un hospital, desde el portero que abre la puerta hasta desde el encargado de seguridad que está en la puerta hasta el portero que les abre el garaje para que guarden sus autos, tienen que saber tratar al paciente. El señor de seguridad, la recepcionista, ¿cuántas veces han ido al hospital y los ha tratado mal una recepcionista? No. Y aquí en Cochabamba hay un ejemplo que es burdo, que se los decía esta mañana. ¿Quiénes han rotado alguna vez en el hospital belga? Belga. No han rotado nunca. ¿Conocen el hospital belga? No. Es uno de los hospitales más famosos en cuanto a cardiología en Sudamérica. ¿Conocen la clínica Los Olivos? Sí. ¿Quiénes han rotado en Los Olivos?
¿Cómo es el personal de los Olivos? Poco menos, y a los pacientes así, ¿no? Educados, te dan la información que necesitas, te dicen lo que tienes que hacer, incluso con los internos. Se van a dar cuenta que el interno es la quinta rueda del auto. Donde vayan, generalmente los tratan mal, generalmente. Pero en los Olivos no, los tratan hasta con respeto, de verdad. Pero si ustedes van alguna vez a Belga, van a ver que es todo lo contrario. El recepcionista no te deja entrar si no muestras la factura de que has pagado la atención, de que has pagado la internación o de que has pagado la ecografía que te dan. Y a partir de ahí estamos mal, ¿no? Imagínense cómo es Abel. En algunos de los hospitales que ustedes vayan a rotar cuando hagan el internado, van a conocer a gente que ha salido del hospital, especialmente cardiólogos. Se van a dar cuenta inmediatamente de la clase de gente. No, es muy difícil darse cuenta. Entonces, no solamente es ser buen médico, ser buen tipo, sino que tenemos que tener metido aquí adentro de que nuestra prioridad siempre es el paciente, y no solo para nosotros, para toda la gente que trabaja en el hospital. Paciente, por favor, anda. Nosotros como gerentes no solamente tenemos que tener conocimiento de la parte médica, si no tenemos conocimientos modernos de la parte administrativa, tampoco va a funcionar. ¿Qué es un hospital? ¿Saben lo que es el branding? Branding. ¿Alguien sabe? A ver, cuando entramos a la universidad, ahí arriba hay un letrero gigantesco que dice Universidad UPAL. Es la marca. Branding quiere decir marca. Y a partir de la marca Universidad UPAL se crean muchas otras cosas. Cuando ustedes van a un hospital y llevan aquí UPAL, se están diferenciando del resto de universidades. ¿Sí o no? El color azul, celeste y blanco. Me parece que sus pijamas tienen que ser azules siempre en los hospitales, creo, ¿o no? Entonces, ese es el branding, el manejo de la marca. ¿Alguna vez se han puesto a leer esto? ¿Quién sabe de memoria? La misión, la visión, los valores y los objetivos de una empresa están incluidos dentro de ese branding. En el Brasil, una marca conocidísima, Rede Globo. Nosotros vemos el logo a 500 metros y sabemos que es de Rede Globo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Petrobras, yacimientos petrolíferos aquí en Bolivia. Vemos a lo lejos y sabemos que es una gasolinera de yacimientos. Ese es el branding. Y eso es lo que tenemos que hacer que nuestro hospital tenga para sobresalir del resto. Porque sobre eso vamos a trabajar para planificar, para nuestros objetivos como hospital, para nuestros valores como hospital. Ya lo vamos a ver, como les digo, con más claridad más adelante. La siguiente, por favor. Pero ustedes tienen que tener conocimientos administrativos del hospital donde van a ir a rotar. ¿Sí o no? Todos los hospitales manejan la misma documentación, básicamente. Pero todos los hospitales tienen sus propias hojas, tienen sus propios métodos para llenar. Entonces, vayan reuniendo ustedes toda la documentación que puedan, para que en un momento que tengamos una clase corta, al finalizar, yo les pueda ayudar a saber cómo se llena un protocolo quirúrgico. ¿Saben? ¿Les han enseñado a llenar un protocolo quirúrgico? No. ¿Saben lo que es un protocolo quirúrgico? Es el informe de la cirugía después de que ha sucedido la cirugía. ¿Saben llenar un consentimiento informado de cirugía? ¿Un consentimiento informado de anestesiología?
El primer día, ya les he dicho, el primer día que entran al internado a sus compañeros que están de salida no les va a importar. Lo que quieren ellos es ir a dormir. Les van a tirar las historias clínicas y ustedes van a quedarse así sin saber qué hacer. Es por eso que les decía esta mañana que una vez que sepan en qué hospital van a hacer sus rotaciones, 3 o 4 días antes, vayan. Hablen con sus compañeros. Vean cómo manejan las cosas. Y así se les va a facilitar mucho. Y algo muy importante, aunque parezca broma, hemos reído creo que con ustedes. ¿A quién es la primera persona a la que se tienen que hacer amigos? Entonces, un quesito, un chocolatito, ¿no es? Van a ver que sirve. Van a ver que sirve. Porque las licenciadas comparten más con ustedes que los mismos médicos en un hospital. Mañana, tarde y noche están con las enfermeras. El 99% de las enfermeras nos están riñendo, les están diciendo por qué hacen malas cosas, dónde está la historia clínica. Acuérdense, háganse amigos de las enfermeras y van a tener éxito. Siguiente, por favor. ¿Y qué es el sumum del gerente? Un gerente que no sepa planificar, que no tenga una proyección de la institución de aquí en el futuro, no es gerente. La planificación estratégica es un proceso largo y muy bien estructurado, donde no podemos cometer equivocaciones. Pero lamentablemente, a veces sí cometemos equivocaciones y ahí es donde tenemos que actuar con el control, la evaluación, etcétera, etcétera. Y la proyección de la institución, ¿a qué se refiere con la proyección de la institución? ¿Cómo se llama usted? Sí. Yasmín, ¿cómo se ve de aquí a un par de años? ¿Cómo se proyecta en el futuro usted? ¿O nunca ha tenido esa... Una casa, viviendo bien, trabajando, una buena vida. Esa es la proyección que hay aquí en el jardín. Esa Uy, 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 que no se entere la vieja grave. ¿Cómo se ve usted de aquí a 5 años? Oncología. Espectacular. Espectacular. ¿Sí? Fíjense que cada uno de nosotros proyecta su futuro. ¿Y cuál es su proyección más inmediata? Exactamente. Su proyección más inmediata es entrar al internado. Para eso están aquí, para eso se están matando con ginecología y pediatría, para entrar al internado. La proyección siguiente a la del internado, ¿cuál es? Graduarse como médicos. Y así sucesivamente. Porque las proyecciones no son estáticas. Las proyecciones no son para siempre. Nuestra vida puede cambiar en 5 minutos. Y las proyecciones de nuestra vida también. Por eso es que el gerente tiene que saber proyectar a su institución en el futuro. A corto, a mediano y a largo plazo. A 1 año, a 2 años y a 5 años o más. La siguiente, por favor. Este va a ser el punto de partida. Perdón, el conocimiento va a ser siempre el punto de partida del gerente. Tiene que conocer los productos que ofrece la institución, el lugar que ocupa la institución en el contexto de la especialidad y de los peligros o las amenazas a las que debe enfrentarse. Entonces el gerente tiene que conocer todo el entorno y el funcionamiento de un hospital. La siguiente, por favor. Y algo muy importante, la valoración del factor humano. ¿Cómo eran los gerentes hace 40 años? ¿Ah? Rudos, ¿no? El gerente creía que estaba sobre Dios.
le decía, Juan Carlos, si yo como gerente le decía, Juan Carlos, tírese por la ventana. Juan Carlos agarraba, se tiraba por la ventana y cuando subía recién me preguntaba por qué y para qué. ¿Sí o no? Así eran los gerentes. Daban órdenes y nosotros teníamos que cumplirlas estrictamente. ¿Qué ha pasado en el cambio de paradigma? ¿Cómo es el gerente ahora? ¿Qué tiene que ser el gerente? Líder. Ya no es el gerente que le va a decir a Leonardo, tírese por la ventana. Le va a decir a Leonardo, venga, vamos juntos. Le voy a enseñar lo que él no sepa. Y él me va a enseñar a mí, de repente, muchas cosas que yo tampoco sé. Vamos a ir brazo a brazo, jalando el carro de la empresa. Para eso tenemos que convencer a nuestros funcionarios. ¿Por qué? Porque uno de los recursos más importantes de cualquier organización es el factor humano. Es más, adelante por favor. Tenemos que lograr que la institución se posicione como una referencia de calidad, demandando al gerente una capacidad de liderazgo que sepa solucionar conflictos y reduzca el estrés laboral de nuestros funcionarios. Usted no se ha alimentado bien, ¿no? Porque se está... No, pero es normal. En la condición suya es normal. Porque debe dar miedo hasta alimentarse, ¿no? Pero bueno. Entonces, el gerente tiene que conocer, mejor dicho, tiene que tener la capacidad de liderazgo para solucionar conflictos y el estrés laboral de sus funcionarios. Pero al mismo tiempo, la siguiente, por favor. El personal de esa institución va a dar el 110% de su conocimiento si nosotros como gerentes y los jefes, si ustedes quieren, traten a esos funcionarios cálidamente, respetuosamente y amablemente. Pero hay algo más importante que todo esto. Tenemos que saber escuchar a nuestros funcionarios. Porque por ahí uno de mis funcionarios viene y me da una idea de mejorar lo que está mal. Yo no le voy a decir, vos que sabes, ¿para qué me dices esas cosas? Te voy a sentar y le voy a decir, a ver, explícame, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que crees? Y de repente, de verdad, él tiene la solución que hemos estado buscando mucho tiempo, ¿no? Entonces, aparte de tratar bien, respetuosa y amablemente a sus funcionarios, aprendan a escuchar sus opiniones. La siguiente, por favor. Pero para que todo eso funcione en el gerente, tiene que tener ciertas habilidades. Y esto ya lo último. Ahorita ya nos vamos. ¿Qué es una habilidad? Puede tener una habilidad de convencer a la gente. Fuerte, fuerte. Tiene la habilidad para que uno pueda convencer a la gente mediante la labia, saber expresarse bien. Esa es una habilidad. ¿Qué es un talento? Hay un aperfeiçoamento daquilo que hago, que eu nasci para ser. El talento viene con nosotros, viene incluido en el combo de nuestro nacimiento. La habilidad no. La habilidad primero la aprendemos y después tenemos que ir perfeccionándola constantemente. Yo puedo tener talento para ser líder, pero de repente mis habilidades son nulas. ¿Sí o no? ¿Qué habilidades han creado ustedes a lo largo de su carrera? ¿Ah? Ficar calado. Uno. Perfecto. ¿Qué más han aprendido? A suturar, a poner una solda. ¿Alguien ha puesto una solda? ¿De cualquier tipo? ¿Se ha puesto? Sí. ¿Qué son? Vesical. ¿Es más fácil poner una sonda vesical en un varón o en una mujer? De un varón. En un varón, porque todos
hemos cometido el error de equivocarnos al poner una sombra en una mujer. Nos hemos ido más abajo en vez de ir donde deberíamos ir. ¿Me entienden, no es cierto? Entonces, nuestras habilidades tenemos que perfeccionarlas. Y el gerente no está exento de eso. Porque los puestos directivos y gerenciales van a enfrentar una realidad cambiante que nos exige desarrollar estrategias imprescindibles para el alto desempeño de nuestra actividad. Bien. Esto implica que estas estrategias se vean reflejadas en la capacidad para tomar decisiones y gestionar a nuestros equipos de trabajo. La siguiente. Dentro de estas habilidades tenemos la toma de decisiones. Esta mañana discutíamos un poco con Andrea. Andrea me decía que la solución de los problemas, saber solucionar problemas, debería ser la habilidad más grande que tenga un gerente. ¿No es cierto? Eso es lo que decía Andrea. Sin embargo, si nosotros no sabemos tomar decisiones, es muy posible que el problema que se nos presente no lo solucionemos o lo solucionemos mal. Entonces, la principal capacidad que tiene que tener un gerente es saber tomar decisiones. Es la principal demanda de los puestos gerenciales, pues implica asumir riesgos potencialmente altos. ¿Por qué? Porque al tomar una decisión podemos beneficiar a la empresa o podemos afectar seriamente a la empresa. Entonces tenemos que ser cautos al tomar una decisión. La siguiente, por favor. Dominar esta habilidad consiste en tener un panorama global de los riesgos y de los beneficios, así como vamos a considerar todas las variables que se puedan presentar y los datos relevantes que van a repercutir en los alcances de las decisiones que vayamos a tomar. Entonces, la principal habilidad que un gerente debe desarrollar es la toma de decisiones. La siguiente. Tenemos que ser adaptativos a los cambios. Tenemos que tener adaptación a los cambios. Esto implica ser capaces de modificar nuestro comportamiento en relación con los objetivos que tenga el hospital o la empresa donde estemos trabajando. La siguiente. Quien se adapta a los cambios con facilidad demuestra que es versátil, flexible y de mente abierta para absorber nuevos conocimientos. Adelante, por favor. Tenemos que ser asertivos. Y ser asertivo es hablar en el idioma del liderazgo. El que es asertivo va a ser un buen líder. Y nos referimos al hecho de comunicarnos y expresarnos con un alto grado de eficiencia, de tal manera que los demás no solo nos escuchen lo que decimos, sino que comprendan nuestra postura y a la vez se sientan escuchados y comprendidos. Eso es ser asertivo. Tenemos que tener resiliencia. La palabra de moda es la resiliencia ahora, ¿no? ¿Y qué había significado esto? Que tenemos que tener la capacidad de superar y sobreponernos a situaciones críticas. ¿Qué pasa si se aplaza en el primer parcial de pediatría? Se está sobreponiendo a situaciones críticas. Porque aplazarse en un parcial de pediatría realmente es crítico, ¿no es cierto? Entonces tienen que saber sobreponerse a ese error que han cometido para poder volver a salir adelante. La siguiente. Esto de la resiliencia implica afrontar cambios drásticos y adaptarnos a circunstancias adversas para las que incluso no estamos preparados, con miras a regresar a un estado de normalidad. Adelante, por favor. Ahora sí, la resolución de problemas. A las empresas innovadoras les importa contratar líderes gerenciales que sepan resolver problemas. Pero además, que estos resultados permitan no solamente actuar durante lo que dure el problema, sino antes y después. Tenemos que saber
anticiparnos a la presencia de un problema. Si el problema se presenta, tenemos que saber resolverlo de la mejor manera, pero no por el momento, sino para que ese problema no se vuelva a presentar más. Esa es la forma correcta de actuar y de resolver problemas. La siguiente. La manera en que un directivo afronta un problema y ejecuta la solución define en gran medida las habilidades gerenciales que pueda tener. A veces nos ahogamos en una gota de agua, porque no sabemos cómo resolver el problema. Pero si nos sentamos, empezamos a pensar, vemos todas las opciones, se van a dar cuenta que resolver un problema no había sido tan difícil. ¿Y cuál es el único problema que tienen ustedes en la actualidad? Una palabra que comienza con P. Pediatría. La siguiente, por favor. Tenemos que tener versatilidad intelectual. Ya no podemos quedarnos con lo que nos han enseñado y ser cuadrados y ir de frente. Ya no. Tenemos que, en estos tiempos de tener tanta información en nuestras manos, leer para tener diferentes opiniones y diferentes formas de hacer las cosas. Porque si nos quedamos, y les repito, donde estamos, los que vienen detrás nos van a pisotear. Entonces, para eso tenemos que tener una versatilidad intelectual. La siguiente. Esto implica estar al tanto de su entorno e involucrarse en diversas áreas de conocimiento con curiosidad e iniciativa, recurriendo a un pensamiento divergente y periférico. Adelante. Y finalmente tenemos que tener el liderazgo transformacional. Lo que les decía hace un momento, ya no podemos ser jefes a la antigua. Si queremos ser jefes, entre comillas, porque esa palabra ya no debería existir, si queremos ser líderes, tenemos que tener la capacidad de transformar el liderazgo que nos han enseñado en el liderazgo que vamos a ir aprendiendo en el camino. Hablamos de motivar e influir en los demás de tal manera que se sientan identificados con los objetivos generales que perseguimos y que a la larga los consideren también suyos, de manera que nos ayuden a llegar a la meta. Creo que es la última. No, ¿Hay una más? dos más. Por favor. Esto es muy importante. Y esto es lo que tienen que meterse en su cabeza para empezar a pensar como gerente. El liderazgo no es un rasgo de poder, ya no es poder, es tener un rasgo de autoridad. Pero ¿cómo se gana la autoridad? Con respeto, conocimiento, confianza, escuchando tanto a sus pacientes como a sus funcionarios. Esa es la forma más fácil de tener autoridad delante de sus funcionarios. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, seguro.